Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy. Hoy tenemos un Journal Club muy especial, no solo porque va a repetir nuestra querida amiga, la doctora Dora Rosenberg, médico oficial, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación J.J. Arbelo, quien nos va a hablar sobre un artículo sobre telemedicina en rehabilitación, sino que además tenemos hoy la gratísima participación de su querida hija, la doctora Galit Balailo, voluntaria hace un par de meses de nuestra sociedad y nos está colaborando en forma importantísima en el área tecnológica, particularmente en el área de telemedicina. Y precisamente ella hoy nos va a presentar lo que es el proyecto de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación sobre la formación, certificación en telemedicina que estamos próximos a iniciar. Sin más por los momentos, le damos la palabra a la doctora Débora Rosenberg. Débora, es todo tuyo. Perdón, hola, buenas tardes a todos. Me complace muchísimo estar el día de hoy y además de que resulta un grandísimo orgullo tener a Galit con nosotros. Gracias a la sociedad por permitirnos trabajar hoy en este proyecto. Y la idea de este artículo es iniciar un conjunto de actividades buscando un poco entrenarnos todos en algo que, producto de la pandemia, se aceleró: la necesidad de empezar a trabajar vía telemedicina. Y que a partir de acá, y que muchas cosas se han ido dando de manera muy rápida, en muchos casos sin mucha preparación, a partir del artículo que vamos a presentar el día de hoy, que salió publicado en julio en la revista de Physical Medicine and Rehabilitation Journal. Ya han salido por lo menos 6 artículos más sobre cómo hacer evaluaciones en actividades tales como evaluación de la mano, evaluación de espasticidad vía telemedicina, evaluación y satisfacción en pacientes con eventos cerebrovasculares, con eventos de lesionados medulares, así como evaluación de pacientes y satisfacción de pacientes en musculoesquelético vía telemedicina. Entonces, vamos a comenzar la presentación. Y la idea es irnos preparando poco a poco en esto que es algo novedoso para todos. El artículo fue publicado como dijimos, en la revista de Physical Medicine and Rehabilitation, julio del 2020, volumen 7, de la página 714 a la 720, y se denomina cómo conducir una evaluación de rehabilitación de telemedicina en pacientes de consulta externa y en visitas de prehabilitación. Fue escrito por la doctora Mónica Verduzco Gutiérrez, la doctora Bean, el doctor Tanforde, la doctora Tapia y la doctora Julie Sirper, todos miembros de la academia. Como definición podemos hablar de que la telemedicina es la realización de consultas médicas a distancia, utilizando la tecnología de telecomunicación. Podemos clasificarla en 2 tipos de acuerdo a la tecnología empleada y de acuerdo a los participantes. Entonces, de acuerdo a la tecnología, podemos hacerlas sincrónicas, donde estamos en un momento al mismo tiempo médico con el paciente, y asincrónica, que es algo que hemos estado haciendo hace mucho tiempo, que es responder mensajes de WhatsApp, mensajes de teléfono. Todo esto constituye de alguna forma telemedicina. Nos vamos a dedicar, el artículo se dedica mucho más a fomentar la parte de telemedicina sincrónica y se dedica a su vez a darnos algunos tips de cómo realizar una buena consulta de telemedicina. La consulta de telemedicina puede ser desarrollada de tal manera o debe ser desarrollada de tal forma que tanto nosotros como médicos como el paciente nos sintamos satisfechos, ambas partes, de que se hizo un buen trabajo y de que es casi equivalente, no es igual por supuesto, a una consulta presencial. Y en segundo lugar, podemos clasificarla de acuerdo a los participantes. Directa quiere decir el médico con el paciente, y asistida es el médico
con el paciente, pero el paciente puede tener alguna enfermera, algún fisioterapeuta o alguien que ayude durante la consulta, de acuerdo a las condiciones de discapacidad del paciente. Las visitas sincrónicas tienen varias, como sabemos, desventajas y ventajas a su vez. La ventaja sería que es en tiempo real, o sea, estamos en un momento casi como si estuviésemos en el consultorio frente al paciente. Y si lo logramos hacer de manera adecuada, pues el paciente tiene que sentirnos presente y podemos establecer una relación médico-paciente a través de la tecnología a la cual nos estamos acostumbrando producto de la pandemia. Asimismo, permite establecer una atención médica al paciente, y uno de los artículos que hemos leído últimamente señalaba que muchas cosas de consultas que pueden ser de gran importancia para el paciente, como el diagnóstico de ciertos cánceres, se dejaron de lado un poco a raíz de la pandemia, y esto permitiría pues no dejar atrás consultas que son necesarias para nuestros pacientes. Disminuye los costos, esto no solo por la pandemia, sino al no tener nosotros que utilizar ningún material de protección personal, al no tener que el paciente trasladarse a los consultorios, pedir permiso en su trabajo, utilizar en este caso en Venezuela con lo difícil que es viajar, la gasolina, etcétera. Pues realmente tiene muchas ventajas desde ese punto de vista. Nos permite a nosotros como médicos estar en nuestras casas y facilitar la atención del paciente. Y pues por supuesto, una vez que esto pase, la idea no es que dejemos de lado la telemedicina, sino que tal vez se pueda utilizar en otros casos como acceso a sitios muy remotos donde pacientes no pueden acceder a nuestras consultas, o en casos de accidentes, de deslaves o algún problema de naturaleza ambiental, etc. Entre las desventajas, por supuesto, en Venezuela pues tenemos muchos problemas con el teléfono, el internet, etc. Y estamos conscientes de ello. A su vez, no todos los pacientes pues tienen un manejo de la tecnología, y nosotros mismos a veces tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y empezar a practicar y entrenar en algunas tecnologías que no conocemos. Requiere de un entrenamiento, requiere de mucha paciencia de nuestra parte y mucha observación del paciente de ciertos aspectos, porque tenemos que afinar esa capacidad, ya que no vamos a poder examinar, palpar al paciente directamente. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que son los impedimentos en ciertos pacientes con eventos cerebrovasculares en cuanto a su lenguaje, la audición, y ahí tendríamos que buscar ayuda o asistencia de otra persona. El examen físico, por más que lo desglosemos, desarrollemos, perfeccionemos, nunca es igual, no es lo mismo palpar a nuestros pacientes, estar con ellos. Existe todavía un marco médico-legal que hay que desarrollar, y por supuesto ciertos temores de confidencialidad donde pues se puede hackear las cuentas, el Wi-Fi se puede intervenir, etcétera, y la confidencialidad no está totalmente garantizada. Para preparar la consulta, pues tenemos una etapa que es anterior a la visita médica, durante la visita médica y posterior a la visita médica. Anteriores se puede identificar al paciente, darle la cita, inclusive facilitarle cierta documentación que él pueda ir llenando en cuanto a su historia personal, mapas de dolor, algunas cosas que se puedan ir haciendo previamente, trabajar sobre la tecnología, probar que la tecnología funcione, probar previamente con el paciente, identificarlo bien. Y la visita comienza una vez que el paciente y el médico se conectan virtualmente. Después se realiza la consulta, y al final tenemos que pues darle al paciente una síntesis de nuestra visión diagnóstica, tratamiento, plan de ejercicios o lo que se va a hacer, para que el paciente realmente sienta una satisfacción después de su consulta. Y finalmente esto se relaciona más con la parte de documentación y pues en caso de Estados Unidos pues lo que ellos tienen de billing. Entonces, para el paciente, ¿qué debemos preparar antes de la visita? Primero, identificar muy bien al paciente. Se puede, como mencionamos, enviar un cuestionario previo, cuestionarios de dolor, evaluar que la tecnología esté funcionando, explicarle al paciente sobre un ambiente donde esté cómodo, que esté seguro, que esté aislado o que se sienta cómodo con la persona que lo vaya a acompañar, algunos aspectos sobre la cámara que ya vamos a hablar, la conexión de internet, probarla, y que esté durante la consulta de acuerdo a lo que se vaya a examinar, si lo podemos saber con anticipación, con ropa cómoda como shorts o camisas y manga.
Tener a su vez algún tipo de implementos como lápices para evaluar la sensibilidad, algunos pesos que pueden ser el equivalente a un litro de leche, un libro pesado, papel, sillas, para cuando vayamos a trabajar con el paciente ya esté todo eso listo. Si vamos a examinar miembros inferiores, se recomienda que la cámara esté a 1 metro del piso y a 2 metros del paciente. Si vamos a evaluar miembros superiores, codo y hombros, la altura de la cámara debe estar a 1.5 metros del piso y a 2 metros de distancia del paciente. En cuanto a nosotros como médicos, debemos comportarnos como si estuviésemos en una consulta o aún más allá. Tenemos que estar vestidos de manera profesional, tenemos que tener un ambiente apto, profesional y silencioso. Debemos tratar de mantenernos dentro de la cámara, no un poquito de lado, no un poquito, sino centrado, porque nuestra reacción para con el paciente es lo que va a dar pie a que se establezca una buena relación médico-paciente. Nuestra atención debe estar dirigida al paciente, no chatear con el teléfono, etc. Si vamos a tomar notas, pedirle autorización al paciente o explicarle que por momentos vamos a tomar notas. Nos permite ejemplificar las maniobras previo a la realización del paciente. Es importante esta parte que hemos conversado muchas veces, ya sea que mandemos un mensaje por el WhatsApp y el corrector cambie la palabra y el medicamento se modifique, o enviemos alguna imagen que no sea la adecuada o no a través de un compartir de imágenes, pues todo esto es muy delicado. Y al final debemos compartir con el paciente nuestras impresiones diagnósticas. Durante la visita se debe llevar el orden como si fuese una consulta normal con todos los aspectos de motivo de consulta, historia pasada, interrogatorio funcional, examen físico, etc. Debemos establecer un consentimiento verbal y se debe anotar en la historia que se estableció un consentimiento verbal del paciente para realizar una consulta a través de una técnica de telemedicina. Confirmar que el paciente sea quien dice, llevar a cabo toda su evaluación de sistemas, hábitos, motivo de consulta, tal cual como si fuese una consulta normal. Posiblemente donde hay más diferencia es a nivel del examen físico. En el examen físico debemos desarrollar todas nuestras habilidades de observación, porque es muy importante estar observando cosas que ya no vamos a poder palpar y ser muy creativos en buscar la manera de tratar de llegar a la misma conclusión que a veces llegamos en el consultorio, pero sin poder palpar al paciente. Disculpen que la cámara hace un zoom raro. Se debe observar la situación general del paciente, su respiración, la piel, si hay alguna tumoración, si hay algún... pedirle su talla, peso, si tiene algún tipo de aparato que me le permita tomar signos vitales, pues también registrarlos. En el futuro, pues se habla de que va a haber sistemas donde uno envíe tecnología y aparatos a casa del paciente y le tomen los signos vitales, etcétera, y nos den esa información. El estatus mental del paciente, su lenguaje, si es fluente, si no es fluente, su orientación temporoespacial, su atención, memorias a corto plazo. En el caso del MoCA, sobre 19 cuando la evaluación va por vía telefónica. En caso, vamos a evaluar pares craneales, se busca que el paciente pues busque algo para oler, identifique el olor que se le está pidiendo. Evaluamos las pupilas, donde el paciente debe focalizarse en la cámara. Realizamos los movimientos oculares para los pares 3, 4 y 6. Movimientos de apertura y cierre de boca, sonrisa, cierre de los ojos, apertura de los ojos para evaluar el par 7. Voz, balance, equilibrio, levantar los hombros para el par 11, girar el cuello o sacar la lengua, perdón. En el examen neurológico, pues tratar de observar muy bien el tono, si tiene movimientos anormales, si hay temblor, si hay clonus, si hay alguna alteración de su postura, movimientos distónicos. La coordinación, pues pedirle al paciente que haga las coordinaciones normales de dedo-nariz, talón tibia, la propiocepción, a través del romper y marcha en tándem y registrar todo esto en la historia clínica. Sensibilidad se puede utilizar, pedirle al paciente que tuviese previamente un lápiz y tocarse con la parte suave, pues le vamos indicando las zonas de los dermatomas y con la parte pues del lápiz tratar de buscar la parte dolorosa. En la parte motora, pues como hablamos antes, evaluar movimientos alternantes rápidos, movimientos de palmas, observar la presencia o no de clonus. Esto fue culpa de Galit, que puso una Nutella, pero está determinado de acuerdo al trabajo de Tanaka y colaboradores en el 2020 que
si tenemos un peso de 3 kilos, la fuerza motora la podemos calcular. Si el paciente logra hacer el arco de movimiento completo, con el peso de 3 kilos, es 5 sobre 5. Si el arco de movimiento es parcial, es 4 sobre 5, y si no puede vencer la gravedad, lo consideramos 3 sobre 5, y eso ya está estandarizado. A su vez, pues ver la parte de marcha, la inspección, la palpación. Le pedimos al paciente que toque zonas de dolor, que nos explique muy bien sus esquemas de dolor, que nos pinte un dibujo sobre su dolor, básicamente. En cuanto al AMA, hay aplicaciones ya en los teléfonos, incluso en la computadora, donde podemos medir los grados de rango de movimiento, que el paciente, si tiene esa tecnología, puede instalar en su teléfono y medirse los movimientos, si están restringidos en hombro, en rodilla, etcétera, lo que nosotros le pidamos, y pedir ayuda a algún familiar también es posible, sobre todo en cuanto a las maniobras especiales. Entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de maniobras y todos las conocemos más o menos, pero la idea es tratar de utilizar estas que no son exclusivas ni excluyentes. O sea, podemos ampliarlos y ser tan creativos como nos lo permita nuestra imaginación, y tratar de utilizar cada una de las maniobras para determinar si hay dolor radicular, si hay tensión neural, si hay debilidad y se para el paciente y tiene un Trendelenburg positivo. Si queremos hacer en la rodilla un test de Tesali, donde el paciente se para, dobla la rodilla y gira sobre su eje, si hay dolor, o si tiene que caminar agacha como marcha de patos, también evalúa los meniscos. Para trabajar el valgo o los movimientos patelofemorales, buscar que se pare frente a nosotros, baje y vemos si la rodilla entra en el ángulo, hace un valgo de rodilla. El dooming del foot es hacer como un domo del pie, ver la posibilidad de la fuerza o la presencia de pies planos, pies cabos, etcétera. Apretar los pies para ver un Morton. En general, pues en los hombros, el test de brazos caídos para el supraespinoso, test de pensamientos, test de lift-off o de bufanda para ver pellizcamiento del manguito rotador, test de compresión nerviosa, test de grinding para la IFALEN. En general, pues en los huesos, pues la palpación o percusión con algún tipo de martillito, igual con los reflejos. Inclusive hasta el celular se puede utilizar para ver los reflejos, y nosotros vamos llevando al paciente a que pueda realizarlo. Test de salto en caso de lesiones de periostitis o fracturas por estrés. Y al finalizar todas estas maniobras que nosotros podemos ir diseñando previamente, si tenemos una idea de lo que es el motivo de consulta del paciente, es muy importante que compartamos con el paciente nuestras ideas, le preparemos un plan de ejercicios o un plan de tratamiento de rehabilitación, sigamos al paciente periódicamente, al igual que lo hacemos en la consulta, en cuanto a lo que le estamos dando, en cuanto al tratamiento, en cuanto a los medicamentos y en cuanto a los ejercicios, que el paciente pueda compartir o nosotros compartir a través de esta tecnología del Zoom o Skype, pues los estudios, los resultados, y al final enviarle un informe médico para que se sienta que la consulta realmente fue completa, fue redonda, y no se quede con dudas. Permitamos que la consulta usualmente va a tomar más tiempo a veces hasta que podamos afinar todos estos detalles, y necesitamos entrenamiento hasta que logremos evaluar cada uno de los aspectos que tenemos que hacer a nivel musculoesquelético o neurológico. Y por supuesto, en la medida que pase el tiempo, pues todas estas pruebas se van a ir afinando y se van a hacer más sensibles y específicas en cuanto a su valor en telemedicina. Entonces, la prehabilitación es otra de las partes que nos corresponde y que se puede hacer a través de telemedicina. Y en tanto nuestra población son pacientes con discapacidad, la OMS señaló que los pacientes con ciertas discapacidades son aquellos pacientes, van a tener un mayor riesgo de enfermedad, de complicaciones, perdón, por coronavirus. Entonces, si podemos preparar al paciente, ya sea como preparamos un paciente antes de cirugía, ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en esta pandemia o en este distanciamiento que tenemos que tener todos, eso es importante, y eso es lo que se denomina prehabilitación, la preparación con medidas de prevención y de reducción de impedimentos del paciente ante un evento estresante. Preparar a nuestras poblaciones de pacientes con discapacidades ante la posibilidad de contraer coronavirus, educar a los pacientes cuanto a riesgo, protección, adecuación de su ambiente, ya que es una población de riesgo. Preparación y entrenamiento de pacientes frágiles que tengamos, y preparación de programas de entrenamiento, ejercicio y rehabilitación para el hogar, son todas actividades que nos corresponden a nosotros como fisiatras.
y que pueden llevarse a cabo a través de la telemedicina. Finalmente, podemos concluir que la telemedicina ha sido una gran herramienta durante la pandemia. Podrá ser usada ante otras eventualidades como desastres naturales o poblaciones distantes. No sustituye para nada la consulta presencial, pero ayuda en estos momentos a que no retrasemos más las consultas. Se necesita mucha creatividad y observación. Debemos mejorar aspectos legales, nuestro entrenamiento y nuestras destrezas para realizarlas, y debemos ser pioneros nosotros como fisiatras y romper barreras para que nuestros pacientes con discapacidad pues se sientan menos alejados ya de la per se distancia que nos ha obligado a tomar la pandemia. Muchísimas gracias. Esto es todo lo del artículo. Perdón. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Débora, por tu excelente conferencia, como siempre. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Galit Balaila. La doctora Galit es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente está en su proceso de certificación en Estados Unidos para próximamente ser médico internista y posterior médico fisiatra, si Dios quiere. Y desde hace un par de meses está colaborando activamente con nosotros en el área de tecnologías y en especial en telemedicina. Por lo tanto, ella está encargada ahorita de presentar lo que es nuestro proyecto de telemedicina Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Hola, gracias. Un placer estar aquí con ustedes presentando este proyecto. Bueno, como bien dijo Eduardo, estoy actualmente en Estados Unidos haciendo mi reválida y aplicando, si Dios quiera, el posgrado en medicina interna. No sabemos lo de fisiatría todavía, pero sin duda está sobre la mesa. Vengo hoy a presentarles un proyecto de telemedicina en la sociedad. No quiero ser repetitiva, pero parte de cómo surgió este proyecto, evidentemente son por las circunstancias actuales, pero lo que queremos es formalizar la formación en telemedicina, específicamente en fisiatría, para que se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿qué es la telemedicina? Es simplemente utilizar distintas tecnologías de comunicación para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Puede ser de cualquier tipo, no solamente médico, pero tiene que ver con el sistema de salud. Muchas otras subespecialidades del área científica usan la telemedicina. Un poco de historia de la telemedicina. Esto no se creó hace 5 años, porque como bien dijimos, es cualquier uso de nuevas tecnologías para el intercambio de comunicación en el área de la salud. Entonces, el primer uso reportado de la telemedicina fue en 1950 en la Universidad de Nebraska para ayudar a pacientes en áreas más rurales conseguir una consulta médica a través de teléfono. Evidentemente, por la pandemia actual del COVID-19, ha habido un boom en el uso de la telemedicina que tiene muchos beneficios, pero al mismo tiempo ha sido bastante improvisado de parte de los médicos y de los pacientes. Entonces, la idea del proyecto que estamos presentando es formalizar un programa académico en la formación de telemedicina para la fisiatría. Entonces, ¿qué beneficios ha tenido durante la pandemia? Obviamente, mantenemos la continuidad de la atención médica, disminuyendo la exposición al virus, disminuye resultados negativos por retrasar consultas por el hecho del COVID, es más seguro tanto para los médicos como para el paciente, disminuye una carga de los hospitales y del sistema de salud para que se atiendan las emergencias en este momento de crisis, aumenta la participación de poblaciones más vulnerables y eventualmente hemos hecho ciertos modelos híbridos, no solamente por la telemedicina, pero se han visto el gran beneficio que tiene esto para consultas que no están relacionadas a COVID. Entonces, ¿cuál es el futuro de la medicina? De la telemedicina, perdón. Viene para quedarse.
cuando pasemos la pandemia, la telemedicina va a seguir siendo un instrumento de diagnóstico y tratamiento. Entonces la idea es ir adaptándonos y actualizándonos en el uso de esta, específicamente para la fisiatría, para mantener su uso en nuestra práctica médica. Como ya bien dijo la doctora Débora, tiene varios beneficios para el personal de salud, porque es fácil de conducir, tiene flexibilidad de horarios, evita la movilización, o sea, podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, tenemos nuevos recursos, hay más acceso a la información, tenemos digitalización de historias médicas que facilita el intercambio de información y de organización. Como ya dije, mayor acceso a la información, especialmente para los residentes y los estudiantes de medicina en formación. Esto nos ayuda a globalizar y a poder tener instructores de todas partes del mundo. Evita el exceso de personal y disminución de costos, tanto para el paciente como para el personal de salud. Evidentemente tiene desventajas, hay que adaptarnos, hay una implicación médico-legal, porque creo, en mi opinión, que la tecnología se mueve más rápido que las leyes y los que hacen las leyes. Es difícil que todo el mundo acepte esta nueva forma de diagnóstico y tratamiento. Y bueno, como ya hablamos, el examen físico es limitado y nunca va a sustituir por completo lo que es una consulta presencial. Entonces, ¿cuál es el rol en la Sociedad Venezolana de Fisiatría? Nosotros queremos plantear un proyecto piloto por un periodo de tiempo, o sea, limitado de tiempo, para certificar e instruir estructuradamente a los médicos fisiatras en el uso de la telemedicina. Entonces, como ya dije, la idea es que no solo se quede en este momento de pandemia, sino que lo mantengamos en el tiempo. La idea es que sea un plan estructurado, que haya una certificación, que haya modelos de historias médicas y de examen físico estandarizado para que todos manejemos la misma información y que la aplicación de la medicina sea estandarizada tanto para los médicos como para los pacientes. Otro de los beneficios indirectos y directos que tiene este proyecto es dar a conocer a la sociedad, tanto para otros médicos como para los pacientes. Por situaciones distintas, no necesariamente la sociedad se ha expandido en las redes sociales, pero esto es un gran proyecto para darnos a conocer y dar a conocer todas las actividades académicas que hay dentro de la sociedad. Va a ayudar, obviamente tiene un beneficio a los pacientes, y voy a hablar de eso más adelante. Y un quinto beneficio que tiene este proyecto es la formación de los residentes actualmente. Esto va a ser un proyecto, una certificación académica estructurada a lo cual los residentes también pueden asistir, y creemos que va a ayudar a su formación actualmente por las circunstancias que está viviendo Venezuela y por las circunstancias del mundo. Entonces, ¿cómo es el plan de trabajo? Inicialmente queremos formar un equipo de trabajo que luego les vamos a dar el correo de cualquier persona que quiera enrolarse y inscribirse en el curso. Es un proyecto que es tanto dar clases como ayudar a formarlo, porque estamos haciendo el proyecto piloto, ¿no? Entonces, el proyecto piloto va a ser una certificación en métodos estandarizados de telemedicina, ¿verdad? Este grupo de trabajo se va a dividir en 5. Inicialmente va a ser un grupo que se dedique a hacer una historia médica estandarizada y un examen físico, como ya explicó la doctora Débora, sobre cómo vamos a estandarizar medir la fuerza muscular, los reflejos, dónde tiene que estar la cámara, qué formulario le vamos a dar a los pacientes previo a la cita, incluyendo el consentimiento informado y toda la parte ético-legal. También va a haber un tercer grupo que hable de recolección de data. La idea es generar una estadística de este proyecto que estamos haciendo y volverlo una estructura
que sea repetible, reproducible en el tiempo y en otros aspectos. 4 va a ser cómo vamos a conseguir a los pacientes. Y 5, dar a conocer a las redes sociales, a través de las redes sociales sobre la sociedad y sobre el proyecto. Entonces, aquí quiero hablar un poco de los pacientes. En realidad este proyecto surgió porque nos hemos dado cuenta la falta de acceso que tienen ciertos pacientes a la medicina actualmente en Venezuela. Entonces, parte del proyecto es que este es un proyecto piloto que queremos que dure cierta cantidad de tiempo, es dar consultas ad honorem a un grupo de pacientes, o sea, que más lo necesiten y que no estén en disposición de pagar. Pero no queremos que eso sea, o sea, no queremos que cualquier persona pueda, o sea, tener este tipo de consultas porque, como bien dijimos, es momentáneo para ver cómo nos vamos adaptando a las circunstancias mundiales. Entonces, la idea es hacer una central de citas usando un grupo, o sea, grupos ya tipo ONGs o cosas así que tengan, o sea, agrupaciones religiosas que tengan ciertos pacientes que necesiten una consulta de rehabilitación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el paciente? Que es el origen de este proyecto. Se reduce la desigualdad. Muchos pacientes no tienen ahora la capacidad ni de movilizarse ni económicamente de tener consultas médicas. Adquieren diagnóstico y tratamiento con mayor rapidez y no se tarda más por la situación del COVID. Evita la movilización especialmente de pacientes con discapacidad y la evaluación integrada de estos pacientes. Disminuye costos para estos pacientes también. Tienen ayuda de su familia, acceso a la información y a la telemedicina en áreas más rurales. Promovemos el uso de tecnologías y la adaptación a la globalización que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pacientes que tienen ciertas patologías que igual tienen que manejarse desde casa, es una gran oportunidad para que aprendan a cómo hacer eso. Las desventajas, como ya también mencionaron antes, es disminución de la confidencialidad y privacidad, no solo por la tecnología, sino que ya el paciente no tiene ese momento uno a uno con el médico, porque no sabemos quién está en la casa, quién está ayudando. Entonces, si tienen ciertas cosas que solo pueden hablar en privado, de repente no van a poder hacerlo. La implicación ético-legal de nuevo, la seguridad de datos, eso sí tiene que ver más con la tecnología. Y bueno, evidentemente no hay acceso a todas las tecnologías todo el tiempo. Por eso es bueno aprender el tipo de tecnologías, eso sería parte del manual y del curso y de la certificación que existe para hacer telemedicina. Sería bueno tener una consulta inicial sincrónica, es decir, en video, en vivo, y después el seguimiento que sea asincrónico, por WhatsApp, por email. Hay distintos métodos que podemos hacer adaptándonos tanto a los médicos como al paciente. Entonces, bueno, esto es un proyecto que es un proyecto piloto, como ya dije, que es por el bien del paciente y de la comunidad, pero va a generar un bien a la sociedad, no solo porque la va a poner en el mapa y va a darse a conocer y porque va a ayudar a la formación de residentes y a promover la información, sino porque también vamos a formar a los médicos estructuradamente, estandarizadamente, para una herramienta que se va a mantener en el tiempo. Este es el correo que creamos para el proyecto, si pueden anotarlo, igual lo vamos a pasar para cualquier duda, y si les interesa y quieren ser parte del proyecto y del primer grupo piloto, sería buenísimo, y cualquier pregunta de dudas, por favor. Déjame aquí stop sharing. Muchísimas gracias, Gali. Excelente.
como tu mamá. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentarios que quieran hacer, pueden hacer uso del chat o por el mismo chat solicitar derecho de palabra. Yo le tengo una pregunta a mi querida Débora. ¿Deb? Sí, aquí voy. Bueno, eso más antes de que pasemos a la sesión de preguntas, es sumamente importante lo que comentó Galit, que básicamente el proyecto tiene dos fases. Una primera fase formativa donde vamos a tener un grupo piloto, un grupo pequeño de médicos fisiatras, que de hecho vamos nosotros a formar la estructura de ese curso formativo, y al finalizar esta primera fase, la idea es que la sociedad oferte esa certificación para todo aquel médico fisiatra que quiera ofrecer el servicio de telemedicina, pero ya, digamos, avalado por un curso formativo y avalado por la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Una pregunta sobre el tema de telemedicina y el artículo que presentaste. ¿Cómo hacemos nosotros para, digamos, ir un poco en contra de la cultura que hasta ahora hemos tenido en nuestra relación médico-paciente, en el sentido de que sobre todo aquí en Venezuela ha sido muy natural y común que el paciente tenga acceso a los teléfonos y al correo electrónico, al WhatsApp del médico, y como hemos conversado muchas veces, hemos estado haciendo telemedicina de hace tanto tiempo en forma poco estructurada, gratuita. ¿Cómo hacer o cómo contribuir a ese cambio de paradigma con el paciente? Porque hasta ahora, nuevamente, estamos ahorita ofreciendo algo que, si bien es cierto, no ha sido estructurado, pero sí ha sido algo gratuito, esa asistencia al paciente a distancia. Bueno, supongo que vamos a tener que ir haciendo poco a poco trabajo en ese sentido, ¿no? Y a veces creo que subestimamos nuestros actos médicos, y cada vez que damos una indicación por teléfono, o así sea para ayudar a nuestros pacientes, porque obviamente es por esa razón, estamos haciendo un acto médico y eso tiene consecuencias. A veces no las pensamos mucho. Supongo que en la medida que nos vayamos formando, donde esto ya sea una estructura y tengamos una formación, valga la redundancia, en telemedicina, le vamos a ir dando el valor y el paciente también va a ir sintiendo el valor, porque yo creo que es que tenemos que hacerlo de tal forma que se sienta que no es exactamente igual que una consulta presencial, pero se parece mucho y tiene un valor en ese sentido. No sé si vamos a poder cambiar radicalmente el paradigma de responder un mensaje de texto o algo así, porque es un poco nuestra naturaleza y creo que nuestros pacientes a veces lo agradecen, pero en cuanto a la consulta, en la medida que lo vayamos haciendo, lo vayamos perfeccionando, el paciente se sienta a gusto, que tenga espacio para sus dudas, que tenga espacio para su diagnóstico, que nos vea muy profesionales en cuanto a nuestra actitud para con la consulta, creo que va a tener un valor importante para ambos. Y nosotros vamos a aprender de nuestros pacientes y nuestros pacientes se van a sentir atendidos por nosotros. Creo que es la única manera de ir cambiando poco a poco la valorización que tiene la telemedicina en este momento. Pero a raíz de la pandemia es algo, o sea, ya ahorita en este momento, y eso se va a facilitar a través de la sociedad, los 6 nuevos artículos que están desde julio hasta la fecha en octubre, sobre evaluación de la mano, evaluación de espasticidad, evaluación del lesionado medular, evaluación en SB y evaluación, satisfacción de la evaluación musculoesquelética. Y más o menos la satisfacción de la evaluación de pacientes en el examen a telemedicina musculoesquelético rondaba en el médico y el paciente en un 60%. Obviamente todo eso hay que perfeccionarlo, pero en la medida que seamos profesionales, yo creo que vamos a cambiarle el valor de lo que le podemos ofrecer al paciente, y el paciente va a valorar ese tipo de atención también. Y creo que además en estos momentos donde se hace peligroso que un paciente que está en un sitio remoto o en algún sitio donde
se monte en un transporte público donde pueda contagiarse, pues también podemos ofrecer muchas cosas en nuestra población más vulnerable. Y la idea del proyecto tiene que ver un poco con esa actividad y salir nosotros un poco hacia la comunidad a través de esta actividad de telemedicina, no solo la comunidad, sino otras especialidades también. Yo quiero agregar algo. Por favor. Leí en el chat que alguien compartió que en México ya hay una legalidad de la telemedicina. Entonces, parte del proyecto es que haya un feedback tanto de los participantes como de nosotros y que podamos llegar a un consenso estructurado y copiarnos en el buen sentido de las cosas que ya existen y adaptarlas a la situación de Venezuela. Evidentemente, yo creo que nadie aquí es abogado ni sabe eso, pero esto tiene que tener ciertas implicaciones, porque si no, se mantiene y se perpetúa la informalidad de la telemedicina, que la idea es convertirlo en algo formal de la práctica médica. Entonces, tenemos que ir viendo con este grupo y este proyecto que vamos a formar, hacer una lluvia de ideas de cómo mejorar en estos 5 grupos, tanto el social media, como el consentimiento informado, como la legalidad, como la estadística, todo eso, de una forma que nos sirva y lo adaptemos a Venezuela y va a ser parte del proyecto. Y saludos al doctor Ángel Sánchez de México, el doctor Borelli de Uruguay. Saludos, bienvenido. Efectivamente, sí, el doctor Ángel Sánchez menciona que en México hay un marco legal. Efectivamente, en Venezuela también. Ahora, ese marco legal es bastante, digamos, es básicamente un borrador y no, como bien lo mencionó Galit, no ha ido a la par ni a la velocidad de lo que las circunstancias lo han meritado. Existe todavía varios vacíos. Uno, por ejemplo, el tema de la firma electrónica aquí en Venezuela y el manejo de informes médicos con firma electrónica, no solamente desde el punto de vista clínico, médico, legal, sino incluso también desde el punto de vista administrativo, con el tema de los seguros y todo eso. Creo que los seguros en todo caso se han ido adaptando también más rápido que el marco legal, pero sigue habiendo muchos vacíos, por lo menos en la realidad venezolana, muchos vacíos desde el punto de vista legal, que parte del proyecto tiene que ver con ir identificándolos para posteriormente poder, digamos, hacer o tocar las puertas que haya que tocar desde el punto de vista legal y de instituciones públicas para ir solventando todo eso. Ese era otro punto que te quería preguntar. ¿Cómo hacemos nosotros, a pesar de este vacío legal, para ir, digamos, dándole más formalidad a nuestra consulta a distancia? O sea, ¿cuáles son esos pasos que debemos seguir siempre? Porque ya muchos de nosotros venimos haciendo telemedicina. ¿Qué es lo que debemos seguir, o sea, debemos cumplir siempre a la hora de nuestras consultas a distancia para darle algo más de formalidad a ese trabajo? Ok, creo que lo primero es seguir la parte formal. Por ejemplo, cuando establezcamos la relación con el paciente, darle todas estas pautas pre-consulta, tratar de que llene anticipadamente un poco la historia clínica, su motivo de consulta, nos permite ir preparando ciertos test o evaluaciones que queramos hacer, nos permite decir qué instrumentos va a necesitar tener en su casa para poder atenderlo. A su vez, nuestra actitud con el paciente, nuestra actitud, parecen cosas tontas, pero en el trabajo hablaban de que nos mantuviésemos encuadrados dentro de la cámara. Y una vez a lo mejor no le da esa preponderancia o no va a estar pendiente, si no te lo dicen, pero eso establece la relación médico-paciente de manera más eficaz. No estar vestido como han salido chistes, que sale la gente en chores en la mitad de un Zoom, etcétera, sino realmente estar vestido formalmente, inclusive si nos tenemos que poner la bata, nos ponemos la bata y peinados, arreglados, no como recién levantados, ni mucho menos, sino darle la formalidad y la seriedad que la consulta merita, porque es igual una consulta médica.
y seguir todos los pasos. Lo único que yo veo que se diferencia, aparte de la parte de distancia, es el examen físico. Entonces, si tenemos con anticipación de qué padece el paciente, qué está buscando que nosotros evaluemos, pues podemos preparar las maniobras previamente, practicarlas con alguien que sea afín a nosotros para podérsela transmitir al paciente. Y creo que al final es la posibilidad de realmente hacer un plan de trabajo, enviarle un plan de trabajo, ya sea por correo, por el WhatsApp o por algún medio que sea el mismo, enviar un informe médico igualito que el que hiciésemos en una consulta, porque tiene que cerrarse la consulta de manera formal. Debe darse un plan de trabajo, un plan de estudios, enviar medicamentos, si es posible a través de la parte de, o sea, a través del correo, etcétera, y hacer un seguimiento. Yo creo que con eso, si cumplimos esos pasos, tenemos una buena consulta de telemedicina. La doctora Ramones menciona que existe la ley sobre telesalud que apareció en Gaceta de Venezuela en 2015. Sí, efectivamente, como mencionamos, existe ya, no digamos un marco legal, porque si revisamos la ley sobre telesalud tiene nuevamente muchos vacíos que nos hemos dado cuenta a la hora de llevar esto a la práctica. Y creo que esos vacíos son importantes para darle formalidad a esta actividad. También el doctor Armando Vázquez, saludo doctor Vázquez, él menciona existen experiencias en telerehabilitación en nuestra región que se podrían realizar para este proyecto. Una de ellas es la de México en el Instituto Nacional de Rehabilitación, otro en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Perú y en la Fundación Ideal de Cali, Colombia. Comentario del doctor Edgar Bulós. En España no existe regulación específica. El marco legal gira alrededor de varias leyes, las europeas, nacionales y por comunidad, y principalmente la ley de protección de datos y la ley de protección a los consumidores. Excelente, Lorita. Sí, efectivamente. Si bien incluso en Estados Unidos, que digamos es una referencia desde el punto de vista médico para nosotros, tampoco el marco legal está muy claro y han tenido que hacer modificaciones aceleradas en los últimos meses en relación con la pandemia de COVID y los seguros empezar a aceptar la consulta por telemedicina en forma transitoria en algunos casos, como o similar o con el mismo peso en este tema económico que con una consulta presencial. Pero también, como mencionó tanto Débora como Galit, creo que la telemedicina está aquí para quedarse y para hacer una herramienta más dentro del arsenal diagnóstico y terapéutico que tenemos los médicos y en especial los médicos rehabilitadores. ¿Algún otro comentario, Débora? No, Alida hablaba de que implica un cambio de paradigma para los pacientes y para nosotros, y sería bueno como parte del proyecto preparar y pasar un consentimiento informado. En el artículo mencionaban solamente un consentimiento verbal entre el médico y el paciente que nosotros registramos, pero sí creo que hay que asesorarse para poder tener la mayor protección. Obviamente esto está dado por la pandemia y no sabemos cómo va a ir evolucionando, y fue muy rápido, ha sido muy rápido como nos tenemos que adaptar a los distintos cambios que nos han tocado vivir este año, pero probablemente después la telemedicina tenga un espacio en la consulta donde podamos hacer consultas. O sea, ahorita podemos tener conferencias donde ahorita tenemos médicos que están fuera del país y se pueden conectar con nosotros, y eso antes a lo mejor era impensable hacer no tanto, y probablemente la pandemia pasará, Dios mediante, y podamos reunirnos otra vez todos, pero habrá un espacio para la telemedicina en caso de desastres naturales, en caso de pacientes que no pueden llegar a las consultas porque tienen dificultades y barreras ambientales, etcétera, hasta que logremos romperlas. Entonces creo que va a tener un espacio, y creo que nosotros debemos ser pioneros en prepararnos para estar a tono con lo que se está viviendo a nivel mundial. Y bueno, yo una última cosa. Como ya dije, esto es un proyecto piloto que se va a ir adaptando, y, por ejemplo, la situación de los seguros no es algo que vendría en la primera fase, o sea, los seguros y el pago, pero mientras tengamos una base y creemos una base inicial, después vamos a ir
vamos a poder adaptarlas según las circunstancias lo ameriten. Pero lo importante de esto es que sea algo estandarizado y que haya una certificación por parte de la sociedad para los médicos, y así podemos ir adaptando poco a poco al paciente también. Entonces, creo que así como viene para quedarse, también viene para adaptarse, y vamos a ir teniendo que adaptarnos todos a medida que nuevas cosas vayan surgiendo. Y creo que también es una buena herramienta docente en cuanto a la parte de los posgrados y la parte de los residentes, y poder pues ir aprendiendo juntos, porque obviamente esto es algo que estamos aprendiendo todos, es algo nuevo. Y como dice Alida, pues hay que romper los paradigmas desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero al final, entre poder ofrecer la atención y que el paciente no la reciba, es muchísimo mejor poder ofrecer una atención, aunque no sea la idónea a la cual estamos acostumbrados, de una consulta presencial donde podamos evaluar al paciente. Y posiblemente nos tome más tiempo y nos tenemos que dedicar más, pero el paciente también va a estar agradecido por ello. En muchas cosas no hay una ley exacta de cómo hacer las cosas, las vamos a tener que ir descubriendo, pero creo que el paciente valora que nosotros dediquemos ese tiempo a atenderlo y a resolver su problemática. Y el hecho de que podamos hacer esto, pues a veces, aunque tiene desventajas, también falta una, pues podemos ver al paciente en su ambiente, en su casa, ver las limitaciones que realmente tiene y poder sugerir ayudas terapéuticas, ayudas ambientales para disminuir las limitaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Desde la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación los invitamos a participar activamente en este proyecto. Nuevamente, repetimos, va a haber una primera fase y vamos a hacer un primer grupo de trabajo que vamos a revisar tanto el marco legal como la estructura académica y formativa de todo lo que implica telemedicina en rehabilitación. Esto va a ir al mismo tiempo, vamos a lanzar una jornada de consultas gratuitas dirigidas a población, a población especial o a población de mayor necesidad, para llevar la estructura teórica que levantemos. Y una vez que esta primera fase culmine, vamos a hacer apertura ya formal del programa de certificación de telemedicina, donde estaremos recibiendo ya, digamos, médicos especialistas que se quieran certificar, y esto va a tener ya una estructura académica y un tiempo, una temporalidad específica, y la sociedad va a avalar este curso y esta práctica en telemedicina. Ya haremos llegar por las redes sociales y por los diferentes canales de comunicación de la sociedad más detalles de este proyecto. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Débora y Galit, por contribuir activamente, no solamente en este proyecto, sino en todas las actividades académicas online que hemos estado ofreciendo en la sociedad. Sin más, esta actividad ha sido grabada y próximamente va a estar disponible en nuestro canal en el canal oficial de YouTube de la sociedad. Y sin más, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Muchas gracias por sus comentarios. Y Eduardo, a la sociedad por el espacio. Eduardo. Dígame, doctor Sánchez. Gracias. Adelante, doctor Sánchez. No quería interrumpir, pero creo que es importante, porque todos somos médicos, todos somos rehabilitadores. Efectivamente, en México ya tenemos experiencia en telemedicina en términos generales, tanto el IMSS como el ISSSTE, y también Teletón, y obviamente el Instituto Nacional de Rehabilitación. A nivel del ISSSTE, que es en la institución en que trabajo, y donde trabaja también mi esposa, la doctora Rebeca Herrera, ella en el 1 de octubre está a cargo del área de telemedicina en términos generales, pero también la telemedicina de rehabilitación. Siendo una institución
se concreta a atender las peticiones de la telemedicina, en este caso de rehabilitación, de las unidades de nivel inferior de la misma institución, y afortunadamente hemos tenido buenos resultados. Los residentes de rehabilitación del servicio rotan por telemedicina y van adquiriendo las habilidades para desarrollar y aprovechar esta herramienta que es muy importante. A veces yo les digo que esto ojalá y nos permita recordar que la finalidad del rehabilitador es hacer independiente al discapacitado, a nuestros pacientes, y no como luego ocurre que los hacemos dependientes de los servicios de rehabilitación. Yo creo que la doctora Herrera, que está aquí atrás de mí, Saludos. está en la mejor disposición de que si algo se les ofrece, con todo gusto. Ella además es la secretaria de la Sociedad Mexicana. Tú ya sabes, Eduardo, que yo soy el presidente y estamos a sus órdenes para cualquier solicitud, y si estamos en la posibilidad, con todo gusto, con todo cariño, los apoyamos. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Tomaremos muy en cuenta todos sus comentarios. Gracias. Y su ofrecimiento. Cuente que vamos a tocar las puertas de México para que nos ayuden. Cuando uno dice aquí estoy, es porque aquí estoy. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. Bueno, esta es la gran ventaja de la telemedicina y de todas las actividades online que nos acercan. Así es. Rompemos fronteras y nos acercan. Agradecido no solamente por su participación, sino por su ofrecimiento, y seguramente pronto estaremos tocando esa puerta para intercambiar ideas y que nos asesoren en esta área en la cual nosotros queremos desarrollar mucho más la telemedicina en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y sin más, nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación, y nos veremos muy próximamente en nuestra próxima actividad online. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor Eduardo, y gracias Felicidades. por el apoyo de la sociedad, siempre. Gracias, Eduardo.